Bien, vamos a continuar con el siguiente video eh, o el siguiente tutorial. Aquí vamos a explicar lo que es la instrucción transform. Para esto vamos a crear un div de este lado, vamos a guardarlo y vamos a mandarlo llamar desde aquí desde el CSS. Vamos a crear una cajita con la que hemos estado trabajando con un ancho de 200 píxeles, una altura también de 200 píxeles. Vamos a ponerle un border. En este caso le voy a decir que el ancho del borde va a ser 3 píxeles, va a ser sólido y va a ser de color rojo. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle un margin para que se separe lo suficiente del margen de la página de 90 píxeles. Vamos a ver, actualizamos y como pueden ver, aquí ya es la primera parte. Ahora sí, tenemos el transform y tenemos todas estas variantes de transform. Y tenemos 4 tipos, porque por ejemplo aquí se ve tipo, tipo X, tipo Y, tipo. Y bueno, aquí tenemos los tipos que vamos a utilizar. En este caso es el rotate, el skew, el translate y el scale. Entonces eh, esta parte pues la vamos a colocar aquí dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Vamos a utilizar el primero, que es el primer transform, este de aquí. Y vamos a utilizar el primer tipo, que es rotate. Aquí en Rotate vamos a poner, por ejemplo, que rote 20 grados. Para representar los grados, aquí en CSS vamos a utilizar esa palabra que es DG y nos va a permitir rotar en este caso 20 grados. Vean cómo está ahorita la figura. Lo rotamos y ahí tenemos los 20 grados. Podemos rotar, por ejemplo, 40 grados. Ahí lo tienen ustedes. Y rotamos 40 grados. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, toda la figura tiene un punto de rotación o un pivote por el cual, a través del cual hace el giro. En este caso, está rotando, pero por la parte central. Entonces, vamos a utilizar un transform, pero que se llama origin. Y a este transform origin vamos a ponerle, por ejemplo, top, left, y le estoy diciendo que pues rote a partir del, obviamente voy a ponerle aquí 0 para que lo miremos. Ahorita pues no va a rotar nada, pero por ejemplo, si yo le pongo 10 grados, pues yo ya le estoy diciendo que rote a partir de este eje, o sea, de este punto, ya no del centro, sino de este. Significa que a partir de aquí es donde va a empezar a rotar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera en cómo podemos trabajar con la parte de transform. Aquí se los voy a comentar para no quitarlo y lo tengan como referencia. Vamos a probar el siguiente, que es el transform skew. Aquí en el transform skew, bueno, pues me va a pedir lo que es prácticamente igual que el anterior. Voy a poner, por ejemplo, 0 de G, que son 0 grados. Vamos a actualizarlo. Pero en este caso, por ejemplo, si yo le pongo 10 grados, por decir, vamos a verlo, y vean cómo se estira la figura. Es prácticamente lo que hace este skew. Por ejemplo, si yo le pongo 30 grados, quiero que vean aquí cómo se va a estirar, ¿de acuerdo? Entonces, incluso en el skew, por ejemplo, puedo utilizar, por decir, a partir de la X, que bueno, en este caso no va a hacer nada porque, pues, de hecho, está corriendo a partir del eje X, pero, por ejemplo, si yo lo cambio al eje Y, vamos a ver la actualización. Ahora vean cómo lo invierte. Entonces, ahora lo estira a partir del eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra opción que les dejo por aquí de, de lo que es el transform. Vamos a ver el translate, vamos a utilizarlo, otro transform, y vamos a utilizar translate. Aquí, en el translate, pues vamos a utilizar lo que son píxeles. Vamos a actualizarlo para que ustedes vean cómo está aquí ahorita. Y, por ejemplo, yo le digo 20 píxeles, por decir. Voy a darle control X y quiero que vean cómo se movió 20 píxeles a la derecha, ¿sí? Entonces, o en el eje X, ¿de acuerdo?
Miren, por ejemplo, 40 píxeles y vean cómo se mueve ahí. Si yo, por ejemplo, utilizo Translate X, pues recuerden que está corriendo precisamente en el eje de las X. Aquí no va a pasar nada. Pero si yo le pongo menos aquí, vamos a ver qué es lo que hace. Vean cómo se regresa ahora sobre el mismo eje, sobre el eje de las X. Ahora, supongamos que yo quiero que se mueva, pero en el eje de las Y. Voy a actualizar, como es negativo, pues va a ir bueno, vamos a ponerle 0 para que puedan ver ustedes cómo, cómo está desde un principio. Miren, ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a ponerle 10. Vamos a actualizar y vean ahí cómo empieza a bajar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 20 píxeles y vean, pero, bueno, un poquito más para que lo puedan notar. Voy a ponerle 50 píxeles, vean. Pero ahora si utilizo el negativo, vean cómo ahora se invierte, pero todo corriendo en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en cómo yo puedo manipularlo. Ahora, igual, yo puedo decirle, por ejemplo, aquí, por ejemplo, 20 píxeles, ¿sí? Pero en esta parte, por ejemplo, bueno, voy a separarlo con coma aquí y vamos a actualizar. Vean, le estoy diciendo que recorra, bueno, en este caso voy a actualizarlo nuevamente. Vean, 50 píxeles, pero también con 20 píxeles de Y. Entonces aquí tengo la parte X y la parte Y, ¿de acuerdo? Y ese es pues cómo funciona también el transform. ¿Estamos? Bien, vamos a comentarlo para que se les quede ahí. Y vamos a utilizar el otro transform, que es el último, que es el scale. En el caso de las escalas, por ejemplo, yo le puedo decir 1.5. Ahora, vean cómo está a una. Si le pongo 1, pues es la escala que me va a marcar, porque ahí está, miren. No cambió de tamaño, sigue siendo el mismo. Pero recuerden que le quité la posición y regresó a su misma posición. Pero ahí es la misma escala a 1. Si yo le aumento 1.5 de escala, vean cómo se hace más grande. Obviamente, si ya lo pongo, por ejemplo, a 2, pues todavía va a ser mucho más grande. Ahora, si yo lo pongo a 0.5 y actualizo, vean cómo se hace más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, esta es la manera en cómo se puede hacer una escala también. Y bueno, estos son los tipos, como les comento, que tenemos en este caso el rotate, el skew, el translate y el scale. Bien, espero que les haya quedado claro el video para utilizar los transform y sus diferentes tipos, que son estos 4 que tenemos aquí. Bien, por mi parte, pues sería todo. Nos vemos en el siguiente tutorial.